cantidad no es tan importante. Lo que es importante es la calidad de las cosas y la intención con la que tú te ofreces delante de su presencia. ¿Qué sucede? Que estos ricos, me imagino yo, que ellos entraban al templo y depositaban lo de ellos, pero ¿qué dice la Biblia? Ellos ofrecían lo que les sobraba. ¿Qué sucede? Que quizás, me imagino yo, que ellos entrando al templo, ellos llegaban con sus ofrendas muy cargados para que los demás vieran la cantidad que ellos iban a echar o iban a ofrecerle al Señor. Y así como ellos querían que lo vieran, habían otros que estaban quizás viendo para ver cuánto iba a echar fulanito, pereceo, sustaneo. Pero la viuda fue con un acto de humildad a ofrecer todo lo que tenía. Y la ofrenda de ella fue mucho más grande que aquellos que quizás pensaron que ellos iban a obtener hasta el reino por esa simple ofrenda delante del Señor. Pero me gusta mucho esta historia porque también me hace mucha ilustración, aleluya, a lo que es los sepulcros blanqueados. Cuando Jesús le llamó la atención a los escribas y los fariseos y le dijo: ustedes son sepulcros blanqueados porque ustedes están intentando orar en voz alta, ustedes están intentando guardar una apariencia, pero no viven lo que ustedes quieren mostrarle a los demás. Y eso mismo pasaba con los ricos. Quizás ellos estaban bien económicamente, pero espiritualmente había una decadencia en ellos. Ellos estaban en sequía espiritualmente, pero a ellos solamente les importaba una apariencia. Y por eso yo lo reflejo mucho, los similarizo mucho a los sepulcros blanqueados. Pero vemos esta viuda pobre, que ella dio lo único que tenía, pero con agrado. Si nos vamos a la Biblia, ¿verdad?, a todo el contexto, vemos que hay diferentes tipos de ofrendas. Y algunas de estas pueden ser ofrenda de alabanza. Y un ejemplo de eso es Pablo y Silas. Ellos estaban encarcelados. Todos sabemos que cuando hablamos de ofrenda estamos hablando de ¿qué? De sacrificio. Y cuando Pablo y Silas estaban encarcelados. Pero un ejemplo de esto es Sansón y Dalila. Vamos a ponerle un ejemplo sencillo, miren. El corazón es como una casa. La casa tiene diferentes partes. Está la sala o la galería. Ahí usted va a recibir a las personas que van a ir a recibir algo de usted. Alguien que va a necesitar algo que usted tenga que ofrecerle, ya sea, vamos a decir, en el mundo físico, una taza de café, un té, agua, comida. Pero en el mundo espiritual, algo más profundo, alguna palabra de aliento. Pero en la habitación, cuando hablamos de habitación, estamos hablando de algo íntimo, algo privado, estamos hablando de secretos. ¿Y por qué entonces corazón? Si nos damos cuenta de la Biblia, Dios hace mucho hincapié en la palabra corazón. Guarda tu corazón porque de la ira. Guarda tu corazón, átalas a tu corazón este mandamiento, corazón, corazón, corazón. ¿Pero por qué? Porque en el corazón guardamos las cosas más preciadas para nosotros y más valiosas. Bien, entonces, ¿qué dijimos? ¿Qué es la ofrenda? Un acto de dar algo de valor. ¿Y dónde usted guarda las cosas de valor? En su corazón. Si usted, por ejemplo, tiene una información importante en un papel y la guarda en el bolsillo, pero usted va y lava esa falda o ese pantalón, esa información se pierde. Pero cuando usted guarda esa información en el corazón, pueden pasar los años y eso sigue permaneciendo en su corazón. Así mismo pasa cuando usted guarda raíz de amargura. Eso no se va tan fácil. Si usted le dio entrada a eso, eso se quedó ahí. ¿Y por qué ofrenda de corazón? ¿Por qué? Porque así, si usted le da migajas al Señor, es porque usted tiene migajas en su corazón. Si usted se acerca al Señor ofreciéndole lo que le resta, lo que a usted le sobra, es porque usted está lleno de sobras. Pero esta viuda pobre, que ella dio lo único que tenía, pero con agrado. Si nos vamos a la Biblia, ¿verdad?, a todo el contexto, vemos que hay diferentes tipos de ofrendas. Y algunas de estas pueden ser ofrenda de alabanza. Y un ejemplo de eso es Pablo y Silas. Ellos estaban encarcelados. Todos sabemos que cuando hablamos de ofrenda estamos hablando de ¿qué? De sacrificio. Y cuando Pablo y Silas estaban encarcelados, atados de pie y mano, quizás eso podría ser un impedimento para ellos poder alabar al Señor. Pero esto no le impidió a ellos elevar una adoración al Señor, aleluya. ¿Y qué hizo esta adoración? Esto provocó que las cárceles se abrieran y que esas ataduras, esas cadenas se rompieran al instante. Otra ofrenda es la ofrenda de humillación. Y otro ejemplo de esto en la Biblia que podemos ver es a David y a Saúl. ¿Y por qué?
porque nosotros también podemos ofrecernos como ofrenda. Por ejemplo, David y Saúl, no había mucha diferencia entre ellos en aspectos naturales. ¿Por qué? Porque los dos eran hombres mortales, tal como usted y yo. Fallaban al Señor, pero hubo una gran diferencia de ambos, y es que uno sabía reconocer cuando estaba mal, pero el otro, en vez de reconocer que estaba mal, se enorgullecía y se elevaba. Cuando Dios le llamaba la atención a Saúl, Saúl lo que hacía era que ni siquiera escuchaba, porque él parece que creía que era mucho más grande y que nadie podía llamar la atención. Pero David, desde que el Señor le llamaba la atención, él decía: es verdad, Padre, he pecado contra ti, yo te pido perdón. Esta era la gran diferencia entre ambos. Esta era la gran diferencia entre ambos. Otra ofrenda muy importante es la ofrenda de servicio. Otro gran ejemplo, Dorca. ¿Quién era Dorca? ¿Quién fue Dorca? Dorca fue una señora que se dedicó al servicio, se dedicó a ayudar a aquellas personas necesitadas. Ella tejía vestimenta para aquel que no lo tenía, brindaba, horas de servicio para los demás. Gran ejemplo. Otro tipo de ofrenda es la ofrenda de sacrificio. Otro ejemplo muy conocido por nosotros era Abraham e Isaac. Abraham tuvo que sacrificar a sus hijos, y quizás no fue algo en el mundo físico, pero sí en el mundo espiritual hubo un sacrificio. La palabra de Dios se le da en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Y vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Amén. Que el Señor haga bendiciones a su santo y gloriosa palabra. ¿Y qué es una ofrenda? Ofrenda es el acto de dar u ofrecer algo material o no material al Señor, bíblicamente, claro. Ofrecerle algo a Dios, ya sea por amor, por agradecimiento, entre otras cosas más. Esta historia, muy conocida por nosotros, relata la historia de una viuda que dio lo único que tenía, pero también nos habla de los ricos, de que cuando ellos entraban al templo, ellos iban a depositar su ofrenda. Pero hay una gran diferencia entre estas dos ofrendas, y el mismo Jesús señaló esta diferencia. Vemos cómo él dijo que la ofrenda que dio la viuda fue mucho más grata que la ofrenda que dio los ricos. Y quizás nosotros digamos: wow, pero ellos dieron más en cantidad. La cuestión es que para Dios la cantidad no es tan importante. Lo que es importante es la calidad de las cosas y la intención con la que tú te ofreces delante de su presencia. ¿Qué sucede? Que estos ricos, me imagino yo, que ellos entraban al templo y depositaban lo de ellos, pero ¿qué dice la Biblia? Ellos ofrecían lo que les sobraba. ¿Qué sucede? Que quizás, me imagino yo, que ellos entrando al templo, ellos llegaban con sus ofrendas muy cargados para que los demás vieran la cantidad que ellos iban a echar o iban a ofrecerle al Señor. Y así como ellos